Buenas, buenas tardes de nuevo, queridos amigos. Esta tarde tenemos a Pablo Huelga Melcón. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Antonio. ¿Estás Buenas en Gijón tardes. o en Oviedo? En En Gijón, en Gijón. Gijón, estoy en Gijón. casa. Bien, Pablo Huelga Melcón es un profesor de filosofía de la Universidad de Oviedo. Ya se puede decir que es profesor de la Universidad de Oviedo de filosofía y ha sido, pues, 30 años profesor de instituto, o sea que Mm, ha vivido la filosofía antes de ejercerla, ¿no? Lo que decía Platón que había que hacer, ¿no? Bien, pues este gran obra suya, La ciencia en la crucijada, que es una expresión de Boris Hessen, el gran científico y filósofo de la ciencia, ruso de los años 30, de la época de la Unión Soviética. ujú. El título de la ponencia, ¿no?, en Londres es Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton. Y queremos saber, Pablo, para ir ya directo a lo que dijo Boris Hessen, es Sí, qué fue la tesis fundamental de Boris Hessen tan revolucionaria y qué consecuencias tuvo en todo el panorama de la ciencia, de la filosofía de aquellos años 30, tan convulso también ujú. políticamente en Europa y en el mundo. Sí, la verdad que, pues mira, Mm. Boris Hessen es fundamentalmente conocido por haber sido seguramente el primero que aplica de una manera sistemática el método del materialismo histórico a la historia de la ciencia. Por eso se le da tanta relevancia. Él no es externalista en el sentido que luego se ha entendido, porque no pretendía, digamos, hacer un análisis externalista de la ciencia como si luego hubiera la posibilidad de hacer un análisis internalista, sino que en realidad lo que pretendía era ver hasta qué punto, desde las coordenadas del materialismo histórico, de la filosofía marxista, era posible analizar y estudiar la obra de Newton y no solamente comprender, por así decir, lo que se suele llamar el contexto de descubrimiento, que es lo propio de lo que corresponde o de lo que luego se ha considerado el análisis externalista de la ciencia, el estudio de las condiciones externas, materiales, pero que no entra, digamos, al contenido nuclear o noseológico, por así decir, de la ciencia. Y, sin embargo, él lo que pretende es precisamente analizar el contexto material, el contexto histórico, el contexto tecnológico, económico de Newton, de la época de su momento. También una cosa importante que no se, digamos, ha insistido tanto en ello, pero que es importantísimo en el trabajo de Hessen, un estudio de las condiciones ideológicas de la religión, de las vinculaciones ideológicas de Newton. Es un asunto que en aquellos tiempos no se sabía demasiado, aunque, por ejemplo, bueno, pues cuando John Maynard Keynes compra todos los manuscritos de Newton relacionados con cuestiones de esoterismo, de religión, etcétera, etcétera, pues se ve que Newton estaba absolutamente involucrado en unas creencias dentro de lo que era el movimiento latitudinario. Y entonces lo que Hessen pretende es estudiar cómo todos esos aspectos, incluso incluido esa creencia en Dios que tiene él dentro de ese movimiento latitudinario, cómo puede haber influido en la conformación no tanto de los intereses de Newton o lo que sea, sino en la propia conformación de la ciencia física y concretamente en los principios, en los tres principios de la mecánica y particularmente en el primer principio, el principio de la inercia, que Hessen pretende interpretar desde unas coordenadas estrictamente sociológicas, con lo cual no se trata digamos, de disolver el valor nosiológico de las ciencias, pero sí de explicarlo netamente desde la perspectiva sociológica, pero incluyendo esa perspectiva sociológica, ya te digo, aspectos también de carácter ideológico, económicos, etcétera. Y es que Newton fue director de la Casa de la Moneda, etcétera. Es un personaje que estaba muy vinculado con. Entonces, en el fondo, era, claro, él llega en el año 1931 a Londres, al Congreso de Historia de la Ciencia, el segundo Congreso Internacional, se presenta allí
y le dice a los británicos, precisamente, que Newton no era un santo varón, un El individuo santo. iluminado. Del Olimpo, del Olimpo, ¿no? Exactamente, está situado ahí fuera del mundo, etcétera, sino que todo lo que desarrolla pues tiene que ver con sus implicaciones, con sus involucraciones, con sus compromisos de carácter económico, político, ideológico, etcétera, ¿no? Entonces era, claro, era un acto muy radical. Sin embargo, Hessen, ese aspecto de su obra no era, tuvo una relevancia enorme desde el punto de vista histórico también, porque sobre todo la historiografía occidental mm, vinculó, claro, su obra y su trabajo a las circunstancias históricas que le tocó vivir, porque luego Hessen, ya sabes que en el año 1936, el día 6 de diciembre, creo recordar, fue condenado a muerte y asesinado Mm. directamente, bueno, ajusticiado a puerta cerrada, acusado de trotskista, zinovievista, etcétera. Entonces, claro, esas circunstancias, para la perspectiva, digamos, de la sovietología occidental, siempre ya sabes que alimenta muchísimo el interés porque se Mm. trata de ver hasta qué punto una figura como Boris Hessen, que podía ser considerado un pensador, digamos, ortodoxo desde la perspectiva del marxismo, cómo es posible que dentro de la Unión Soviética pues haya acabado siendo una víctima del estalinismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, y luego por otra parte, esa parte de su obra es una parte, digamos, no principal, es decir, que Hessen, es una de las cosas que estudié también en la tesis, tenía muchísimo interés por el desarrollo y digamos, la divulgación en la Unión Soviética de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad. De hecho, en 1927 organizaron allí en Moscú una reunión sobre mecánica cuántica, se publicaron actas en la revista Bajo las banderas del marxismo, se publicaron muchos artículos sobre el tema y él incluso llegó a publicar un libro de divulgación de la teoría de la relatividad que fue muy leído. Yo esos materiales los traduje, bueno, encargué la traducción, se tradujeron y se publicaron también en el libro, en los apéndices, y son materiales que eran totalmente originales, no se conocían en España en absoluto. De hecho, me los Mm. había, me los había enviado Antonio Fernández, que es de Cieza, Mm. que trabaja en Moscú y amigo de Sergei Karamurza, y gracias a él, a través de la biblioteca de Lenin, pues conseguí todos esos materiales y fueron traducidos al español. Yo creo que son unos materiales muy originales y muy interesantes. Mm. Pero fíjate, lo más estudiado desde Occidente fue se centró en la perspectiva occidental, sobre todo la sovietología norteamericana, británica, se centró más en el asunto de la influencia socioeconómica, pero no se atendió tanto al interés y a la investigación que Hessen había hecho sobre las cuestiones ideológicas, religiosas, la influencia del cartesianismo y la perspectiva, digamos, de cómo Hessen había interpretado a Newton, pero había interpretado desde una perspectiva dentro de un contexto de un Puede debate. ser, Pablo, que puede ser que el título fuese demasiado, ¿no? Las raíces Sí, socioeconómicas de la... Y de eso, la mecánica claro, de Newton. Sí, sí, pero si leemos el discurso, no sé si la traducción había ya de un cubano antes, ¿no? sí, sí. La Si primera leemos, traducción, si leemos, enseguida se va a las cuestiones técnicas y tecnológicas. sí, 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 la Es curioso, tecnología, la sí, balística, sí, las minas sí, y sí, tal. sí, 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 Y a partir de esas cuestiones materialistas, técnicas, tecnológicas, ¿no? exactamente, sí, sí, Como sí. diría bueno, ¿no? En la teoría del Exactamente, sí, cierre, sí. a partir de ahí luego ya se va a lo que él quiere, a los otros factores, para no ser reduccionista, no ser un Correcto, materialista correcto. vulgar, Boris Claro, claro. Hessen. No, no, eso, Porque las preguntas de Boris Hessen al principio, perdona, son bien claras. Trata de responder dos preguntas. La primera, ¿qué colocó a Newton en la encrucijada? De ahí el título de tu tesis del libro, ¿no? ¿Qué colocó sí. a Newton en la encrucijada del desarrollo de la ciencia, y le dio la posibilidad de indicar los nuevos caminos en este progreso, en este movimiento progresivo? La segunda es, ¿dónde podríamos buscar la fuente del genio creativo de Newton? Ya que no Ujú, es un dios y está en el Olimpo. O sea, exactamente. están las bases.
que determinó el contenido, y la dirección de esas actividades. Esas son las dos preguntas de Gessen, que Sí, tratan de sí, hacer sí. en su ponencia. Sí, de hecho, bueno, efectivamente, una de las cosas más interesantes para nuestro enfoque, o sea, para el estudio que hacíamos desde el materialismo filosófico de Bueno, era precisamente enfocar ese asunto, el papel de la tecnología, de la técnica en la construcción gnoseológica de las ciencias. Entonces, en ese sentido, pues Gessen está en una larga tradición que posteriormente le va a seguir y no son considerados externalistas, pero Rupert Hall, etcétera, gente que están estudiando pues es la influencia del desarrollo de las técnicas como contextos determinantes para la conformación de verdades científicas. Eso es un poco lo que Gessen hace, entre otras cosas, en ese trabajo. Es un texto muy rico y muy interesante. Pero lo que sí quería decirte es que el título del libro, de La ciencia en la encrucijada, en realidad es un homenaje al libro que la delegación soviética en Londres, en el Congreso, publicó cuando llegaron a Londres. Ya sabes que era una semana de Congreso y aquellos 8 delegados que llegaban no estaban recogidos en la administración del Congreso, de tal manera que, digamos, para acelerar y conseguir la mayor divulgación posible, decían un plan de 5 días, un plan de 5 días en vez de un plan quinquenal, con la idea de traducir todos los textos y publicarlos en forma de libro. Efectivamente, se publicó así, en una forma de libro, en el año 1931, titulado así, Science at the Crossroads. Es el título en inglés que se presentó justo a la semana de terminar el Congreso. Entonces, sí, era la perspectiva de todos los delegados, ¿no? De todos los delegados. La situación de encrucijada, digamos, histórica que se planteaba con la crisis de las ciencias y con la crisis económica y con la crisis política que se estaba generando en toda Europa en aquellos años. De ahí viene el título. Y nada, luego lo más interesante es cómo, y eso es el aspecto en el que yo más me enfoqué en la perspectiva, en el análisis filosófico de Gessen, era precisamente hacer lo mismo con él, ¿no? Es decir, estudiar las raíces filosóficas que habían conformado, que habían orientado el tipo de análisis que Gessen hacía de Newton, ¿no? Entonces ahí sí me encontré con un debate riquísimo entre los filósofos materialistas soviéticos, en esas dos corrientes, materialistas, digamos, mecanicistas y dialécticos. Gessen estaba dentro de los dialécticos y precisamente esa corriente es una corriente muy similar, muy próxima a lo que es el materialismo filosófico. Es decir, ahí sí se ve que hay unas conexiones muy grandes con el enfoque filosófico del materialismo de Bueno, que también están en la dialéctica de la naturaleza de Engels, que es el libro, digamos, publicado me parece en el año 1925, que es el libro de alguna manera, o sea, la traducción en ruso, que va a inspirar a todo este movimiento. Es la corriente filosófica de Deborin y que son todos, o van a ser todos, víctimas del estalinismo también, ¿no? Entre ellos estaba también Bukharin, y curiosamente, ahora ya viniendo más acá, el trabajo de investigación que he hecho ahora este año sobre Vavilov, resulta que efectivamente Bukharin y esta gente, este grupo de la corriente. Bukharin encabezaba la comisión, el grupo que fue a Sí, Londres. sí, 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 era también efectivamente fue el representante político de la delegación soviética en Londres. Pero estaba también dentro de su movimiento, digamos, de materialista dialéctico, que estaba dentro del contexto del Instituto de Historia de la Ciencia y fueron todos víctimas del estalinismo, es decir, todos acabaron con problemas con el estalinismo graves, claro, gravísimos, porque Stalin murió, o sea, Bukharin murió en 1938, Gessen en el 36, todos los demás. De Borin, sin embargo, se salvó y vivió hasta bastante más allá del estalinismo. Pero, por ejemplo, Bukharin había sido también uno de dentro de esa corriente, estaban también en la línea de lo que era la genética, el genetismo en la época soviética, que representaba, por ejemplo, Vavilov, que también había estado en la delegación.
en la delegación de Londres de 1931. Y sí, bueno, ese es un poco el enfoque del trabajo. Lo que sí que luego descubres, estudiando la obra de Hessen, es cómo hay un contexto, pues eso, el materialismo y el periodicismo de Lenin, la dialéctica de la naturaleza de Engels, las obras de Plejánov, de Boring, etcétera. Es el pensamiento filosófico más rico, más poderoso de ese materialismo filosófico, de ese materialismo soviético, que tenía como principal dificultad la tendencia recurrente a caer en una especie de monismo, ¿no? Esa es un poco la crítica de ese. Pero claro, el materialismo dialéctico precisamente no se evitaba en la medida de lo posible caer en ese monismo, cosa que los mecanicistas hacían sistemáticamente, ¿no? Entonces, digamos, ese debate en la Unión Soviética tenía consecuencias políticas inmediatas, que esa es la principal dificultad. Es decir, que hacer filosofía era peligroso, bastante peligroso. Sí, sí, ser acusado de trotskista o Claro, sí, sí. de sionista es lamentable. Decía Gustavo Bueno que cuando en China ya empezaron a decir que tocar el violín a Mozart era contrarrevolucionario, ya él vio que ahí pasaba algo raro en la Mm. aceptación y comprensión de las obras de Marx. Y el mismo Gustavo Bueno habla de la inversión de Marx y tal, pero Claro, tampoco rechaza al filósofo Marx, ¿bien? Y tampoco tiene un rechazo total, sino que va aceptando cosas. no, Por no, claro, es que ejemplo, te quería decir, pocas páginas después, el mismo Boris Hessen, hablando de todas estas cuestiones técnicas de la balística, de la mina y tal, y cómo era necesario hacer como axioma de leyes, ¿no? Generales, abstractos del movimiento, no de la mecánica, que es lo que él se iba a proponer y lo iba a conseguir en los principios, dice Boris Hessen. Y llegamos a la conclusión de que la temática de la física estaba principalmente determinada por las necesidades económicas y técnicas, claro, que claro, la claro, claro. incipiente burguesía ponía en primer plano. ¿Eh? O sea, Claro, claro. todos estos adelantos no solamente se perdieron con el asesinato de Boris Hessen, ¿no? Sino que no por los teóricos científicos, filosóficos europeos, pues no se le dio la importancia que debían tener y se tenían que haberse desarrollado. Se quedaron olvidados, incluso están olvidados en la actual Rusia. Sí, tampoco se sigue investigando, también por la manía de ser de la Unión Soviética, ¿no? Y aparte ejecutado por Stalin. O sea, una serie de coincidencias, de azares históricos que, no se le que hacen que no se le dé la importancia que tiene realmente Boris Hessen. Por eso es tan importante tu tesis y tu obra, ¿no? Que debería ser más conocida y estudiada. Sí, lamentablemente el libro no Mm. tuvo demasiada repercusión. Bueno, en España a mí me consta que ha tenido mucha influencia porque se han hecho varias tesis doctorales siguiendo el trabajo mío de una manera casi literal. La tesis doctoral por ejemplo, de Santiago Armesilla evidentemente utilizó muchísimos planteamientos y sobre todo el criterio general de análisis del materialismo tal y como se hace ahí aplicando el materialismo filosófico. Daniel López también utilizó la tesis de una manera sistemática. De hecho, bueno, hay tramos enteros de su tesis que están inspirados de una manera directa en este libro. Y Ramón, eh, no me acuerdo el apellido, un profesor de ahí de Málaga que también hizo una exposición sistemática del libro en su tesis doctoral, Ramón Esquinas. Y bueno, en Mm. ese sentido sí que ha tenido cierta influencia. Bueno, Ramón decía que era el principal trabajo de marxismo en España en estos últimos años, en estas últimas décadas. Pero lamentablemente al estar escrito en español, pues no ha sido sobre todo reconocido fuera, ¿no? Porque una de las cosas que yo hice y que no se había hecho nunca antes sobre Hessen era
estudiar el contexto filosófico soviético y del marxismo, de la tradición marxista rusa y alemana. Eso no se había estudiado. Los análisis que se hacían desde la sovietología británica y anglosajona era sobre todo referido al estudio, digamos, de eso, de las condiciones socioeconómicas, la influencia, etcétera. Pero no se había estudiado el contexto, el background filosófico, por así decir, que había detrás de la obra de Hesse. Y eso digamos, la aportación fundamental mía es haber sacado, haber desentrañado todo ese ramaje filosófico contextual en el que se inspiraba la obra de Hesse. Ahora, es verdad que, por ejemplo, en el año 2006 estuve en Londres en un congreso internacional de historia de la ciencia, exponiendo ahí las tesis del libro. Estuve también en Rusia, en San Petersburgo, exponiéndolo también en otro congreso internacional del ICOTE que me invitaron. En ese sentido, la obra ha tenido su repercusión dentro de los especialistas. Pero fíjate, últimamente, lamentablemente, tengo que decir que dos investigadores, Giulia Rispoli en Italia, por ejemplo, pues ya utilizó mi libro, utilizó mis artículos que exponían un poco sistemáticamente la obra de Gessen y han hecho Giulio Responsi prácticamente pues, ha hecho un artículo sobre el contexto filosófico de Hesse y no me cita ni una sola vez. Sin embargo, está utilizando sistemáticamente mi obra y otro autor americano de hace poco, de un libro del año pasado, de 2022, hace lo mismo. O sea, no cita absolutamente nada y sin embargo está utilizando digamos, toda la investigación bibliográfica que contextualiza la obra de Pero Hesse. eso creo yo también, Pablo, creo yo que la culpa está en que cuando se hace los manuales, por ejemplo, para el bachillerato, para las facultades de filosofía, no se hace un cuadro por ejemplo, de teoreticismo de Popper o Kuhn, por ejemplo, también, o Carnap, o todos esos autores, ¿no? De la filosofía de la ciencia, o la historia de la ciencia, clásicos, ¿no? Mm. O la concepción heredada y todo eso. No se sitúa a la influencia del materialismo histórico de Boris Hessen en la historia de la ciencia, en Mm. cómo evoluciona, cómo surgen los principios, ¿no? De Sí, sí, Newton. sí, sí. O sea, no se sitúa a Boris Hessen No, no. de ahí la importancia, de ahí el abandono Mm. y el ocultamiento interesado por ignorancia o por Sí, manías políticas de la Guerra Fría pero el aquí caso desde este luego, no está, no. Está Bruno Latour, por ejemplo, y no se conoce a Boris Claro, claro, Hessen. claro, efectivamente. Es mucho más importante la obra de Hesse en ese sentido, desde luego, Claro. muchísimo más importante. Ahora, yo creo que en España el problema es típico, ¿no? O sea, tú haces una obra, está bien hecha, lo que sea, pero no se le da ninguna bola, no se le da no tiene repercusión. Se utiliza, hay gente generosa como Ramón Esquinas que sí te reconoce el trabajo, lo sitúa, pero hay otros que simplemente lo utilizan y si pueden evitar citarte, pues lo evitan. Pero luego, claro, el problema es que en el mundo anglosajón, por ejemplo, yo me di cuenta cuando estuve en Londres en el congreso aquel, de que sí, efectivamente les interesaba mucho, pero porque claro, les dabas una cantidad enorme de información ya cribada, ya estudiada, pero ellos no iban a hacer no van a dar ninguna importancia a un trabajo hecho en otro idioma que no sea el suyo, ¿no? Porque los criterios de calidad de investigación, de la ciencia, etcétera, en ese mundo anglosajón están escritos en inglés, no están escritos en español. Y Sí, entonces, en ese sentido, habrá que hacer como Lino Camprubí, ¿no? Y Pérez Jara, escribir libros en sí, inglés. sí. De hecho, mira, Lino fue el que me animó y el que me organizó de alguna manera para que pudiera ir a Londres a aquel congreso. Me puso en contacto con ellos y demás, pero ya te digo, desgraciadamente, el último libro, este concretamente norteamericano, que hace un contexto filosófico de la obra de Hesse, vamos, utiliza absolutamente todas las referencias que yo saqué, que puse a la luz en aquel trabajo, pero ya no lo Hombre, cita, no lo necesita citar. Es decir, nadie le va a reprochar no haber citado un trabajo en español de hace 20 años, de hace 22 años, y sin embargo tiene todo el material ahí. Es verdad que es un material que cualquiera que lo pueda coger ahora, como es desconocido, como está escondido en un contexto cultural, digamos, aislado,
pues tú puedes utilizar eso y darte, digamos, tiene consecuencias académicas importantes, ¿no? Pero bueno, es un poco amargo el asunto, pero no. Mira, Ya que estamos hablando, Pablo, ¿sí? mira, no, quería Sí, enseñarte esta es sí, esa es la, la ponencia, la edición, que viene al final aquí en eso tu es, eso libro. es. Esta es la edición cubana de Pedro Pruna. Fue Eso es, la primera traducción. que he Es citado, sí. una cosa, una rareza absoluta, una cosa del año 1985. Que luego en Cuba tampoco ha mostrado mucho interés por Borges. Bueno, en Cuba, fíjate, eso sí que en el año 99 Es que estuve. ni en Cuba, es que ni en Cuba. Sí, bueno, allí hubo yo estuve en Cuba en el año 99 dando también una charla sobre Boris Hessen en el Mm, Instituto de Filosofía de La Habana. Fue una experiencia muy bonita porque había mm, mucha gente, muchos científicos, historiadores de la ciencia, que venían de la Unión Soviética, o sea, que habían pasado parte de su vida allí y conocían a mucha gente de la que yo citaba en el libro, una cosa impresionante. O sea, gente que mm, había conocido pues a personajes citados aquí, de Boring, en fin, mm, estaban un poco en ese contexto. Fue muy, muy grato el ir a Cuba en ese sentido, porque en Cuba sí se conocía muy bien y de hecho esta traducción de Pedro Pruna es del año 1985, o sea que ellos sí que estaban en esa línea. Sí lo mm, conocían bastante bien. De hecho, bueno, en Cuba los estudios de ciencia, tecnología y sociedad desde la perspectiva marxista siempre mm. fueron muy importantes. Ahora hablamos de la CTS, pero antes de terminar este apartado, quería hablarte de este libro, ¿no? Que me dedicaste hace ya 21 años. Y yo, hablando con José María Lasso, al gran amigo de Gustavo Bueno, Sí, eh, pues le comentaba porque tú le comentaba lo siguiente, de otras cosas, hablando de la Unión Soviética y tal, le comentaba de tu tesis, de tu gran obra, de perfecta, que una de las, no sé si la última que dirigió Gustavo Bueno, ¿no? sí, Fue, es decir, la última tesis que la dirigió última tesis. fue esta, la tuya. Sí, sí, sí. Pues le comentaba a José María Lasso que, que tú aquí lo que haces es aplicar, ¿no? Aplicar al materialismo filosófico, la teoría del cierre ecuatorial, todo el espacio antropológico, muchas cosas de Gustavo Bueno, ¿no? Todo el materialismo filosófico de Bueno, a por qué, ¿no? La tesis de Boris Hessen sobre Newton, ¿no? Ujú, Pero claro, yo le dije, bueno, ¿y por qué no aplicar lo mismo a la misma esencia del comunismo, tal como, siguiendo la frase de Lenin, ¿no? Que el comunismo era socialismo más electricidad, sí, ¿no? Eso le hizo mucha gracia porque, claro, también Hessen estudió el interior del átomo, o sea, los electrones, la teoría cuántica, como has dicho tú, la mecánica sí, 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 sí. cuántica. Entonces, ¿por qué no aplicar eso o sea, el materialismo filosófico de Bueno a, a por qué Hessen estaba haciendo eso? Estaba también haciendo eso, que eso sobrepasa, ¿no? El nivel de tu trabajo, ¿no? Sería para otra tesis, otro estudio o algo que yo te animo a hacerlo que está de moda ahora en algún paper y en inglés. No lo sé, yo creo que en cierto modo es una de las cosas que hago en el libro también, estudiar por qué Hessen llegó a hacer eso, es decir, qué Sí. pasaba en la Unión Soviética, qué situación histórico-cultural. ¿Qué causas le determinaban para él Sí, 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 sí. estudiar Sí, sí, sí. la De hecho, mecánica cuántica? ahí está, ¿no? Precisamente yo creo que Creo que porque el comunismo era eso, necesitaba electricidad, no sí, sí, solamente por supuesto, por supuesto. escuelas, No, no, sino no, no. electricidad. Para ellos era La capa sí, basal. sí, sí. Mm, Claro, mm, es decir, el problema, y es una de las cosas que estudio en la tesis, es precisamente la importancia o la situación que se produce cuando se introducen estas nuevas teorías, concretamente la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, en el contexto de la URSS, que está desarrollándose tecnológicamente, poniendo en marcha un montón de instalaciones eléctricas al máximo. industriales a lo loco, una cosa Mm, impresionante. De hecho, todos los que van al Congreso de Londres, los delegados mm, soviéticos, están participando en el Gosplan, en el Welrod, es decir, en el desarrollo, digamos, de todas las sí, infraestructuras del país, de eso que llamamos la capa basal.
mm, Y claro, el problema es que la mecánica cuántica arrastra una ideología, digamos, un contexto ideológico que viene de la Alemania de Weimar, estudiado por Paul Forman y demás, que mm, es precisamente la negación de la causalidad. Y ese es el problema que mm, se está planteando en la filosofía Newton, en el enfoque mm, de Boris Hessen. Él lo que pretende es estudiar cómo la filosofía de Newton precisamente está más vinculada con esas corrientes ideológicas, digamos, mm, de tipo acausalista, en el caso de lo que es la mecánica cuántica en la tradición de la Alemania de Weimar, Heisenberg, el principio de incertidumbre y demás, y la teoría de la relatividad. De hecho, el debate con Timiriace, por ejemplo, Timiriace, que es uno de los defensores del materialismo mecanicista, dice, cuando oigo el nombre de Einstein, saco la pistola. No lo podía soportar. Es decir, es decir, para ellos, es decir, para los mecanicistas, la mecánica era sobre todo Newton. Y entonces lo mm, que, lo que, lo que viene a decirles Hessen es que creéis que Newton, es decir, que también es su claro, principio de inercia está inspirado en su creencia en Dios, en la idea de la inercia como inclinatio adquieten, etcétera. Es un análisis equivocado. Es lo que yo creo que Hessen ahí se mm, equivoca en la interpretación del principio de inercia. Utilizando las coordenadas del materialismo filosófico, está claro que el enfoque tiene que ser diferente. Pero yo creo que en el fondo del debate, es decir, las raíces ideológicas y filosóficas de la propuesta de Hessen tiene que ver con una reivindicación de Descartes frente a Newton, que a él le viene muy bien porque de alguna manera eso justificaría o permitiría explicar la importancia que pueden tener la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad en la Unión Soviética. mm. Es una manera de tratar de defender esas corrientes científicas que están teniendo muchísima dificultad para instalarse en la URSS y sin embargo se cree que es importantísimo que se Claro, porque introduzcan. siempre se puede mantener el principio filosófico científico de que no conocemos las causas. Parece que no causa, pero quizás podamos descubrir las causas, Claro, ¿no? pero claro, eso para el enfoque mecanicista era inconcebible. O sea, Claro, el acausalismo o es decir, es lo claro. de, lo de, lo de Engels, ¿no? Es decir, cuando tú Mm, dices que no sabes, estás hablando de postular un principio divino o lo que sea en la causalidad de mm, los fenómenos. Entonces, mm, no puede ser. El debate entre los mecanicistas y los dialécticos yo creo que es la raíz que inspira a Hessen esa crítica a Newton, ese intento de situarlo en un contexto histórico material concreto, ¿no? mm. Me parece a mí. Y eso Y es una entonces, parte del trabajo. ¿cómo resumes tu libro en pocas palabras, aplicando el materialismo filosófico de Bueno a Hessen? ¿Cómo lo resumiría? Pues ya te digo, yo creo que es Mm, estudiar las raíces filosóficas que explican por qué Hessen elige a Newton como objeto de su análisis materialista, ¿no? Para mm, situarlo también en un contexto histórico-temporal, histórico-técnico y económico y político, ideológico determinado. Eso es un poco la idea que está detrás de esto, ¿no? Ver cómo ese debate filosófico contextual, que también tiene consecuencias políticas, pues es el que le lleva a él a hacer ese enfoque, Pero, ese estudio. pero también, siguiendo a Bueno, que eso es insuficiente para la teoría del cierre categorial, eso es insuficiente, ¿no? Sí, Utilizando la teoría del cierre categorial, que está aquí en la base, ¿no? Vosotros la dirige Bueno, sí. es insuficiente y habría que coger otros factores para explicar el contexto determinante de otra manera, ¿no? A veces Claro, con sí, la porque base tecnológica, ¿no? claro, el contexto tecnológico y sobre todo, pues desmontar la idea de que, por ejemplo, el principio de inercia, pues se puede interpretar como la tendencia a la quietud, inclinatio ad quietem del movimiento de los cuerpos sin una causa. Eso es un planteamiento Mm, equivocado del enfoque de la perspectiva del análisis de Newton, que es, yo creo que lo que confunde fundamentalmente Hessen en su estudio precisamente porque está defendiendo, es decir, aquí tenemos un contexto de referencias en donde Descartes es elegido por los materialistas dialécticos
como un enfoque más dialéctico, más materialista que el propio, que realiza Newton, que estaría muchísimo más condicionado por esas creencias. Es decir, Descartes es visto aquí como un materialista, por así decir, primigenio o originario, frente a un idealista o un personaje influido por la ideología latitudinaria, que es el caso de Newton. Yo creo que es un poco esa es la perspectiva. Claro, desde el cierre categorial, pues el problema es justamente, tenemos que criticar a Hesse, tenemos que volver a reconstruir la física newtoniana, justificar su contexto, es decir, su contexto de justificación, por así decir, justificar su estructura nosiológica para ver cómo efectivamente esa estructura nosiológica, aunque pueda estar determinada por un contexto material, no, el contexto material, perdón, las verdades de la ciencia newtoniana no se pueden reducir a ese contexto material, son verdades irreductibles, aunque estén construidas en ese contexto, ¿no? Es decir, el enfoque sociológico, el problema que plantea, con el que empieza el libro, que es el lema de la filosofía de bueno, es decir, el análisis sociológico, el problema no sociológico que plantea el enfoque sociológico es que tenemos que estudiar todo el contenido de la ciencia, el contenido nosológico de la ciencia, desde una perspectiva sociológica en general, desde una perspectiva del condicionamiento de las ideologías, de las tecnologías, etcétera, pero sin que pueda ser reducido a ese contexto. Es decir, esas verdades científicas tienen un valor nosiológico interno. Ese es Sí. el Pero planteamiento. yo te hago ver lo mismo que dice Boris Hesse, o sea, te lo he leído antes, dice, pero Sí, sí, sí. con las necesidades económicas y técnicas. Claro, claro, claro. Y en la ponencia habla de técnicas de todas clases, quizás le haya faltado hacer más zoom sobre el tipo de técnicas y cómo funcionaban las técnicas para haberse dado cuenta de dar un paso ya incluso a la teoría del cierre categorial, a la filosofía de bueno. Estaba muy cerca. Es que estaba muy cerca, ¿eh? Estaba muy Estaba muy cerca, sí, cerca. sí. Y de hecho, Bien. precisamente esa corriente del materialismo filosófico, del materialismo dialéctico está muy cerca Mm, de las coordenadas del materialismo filosófico. Se mm. aproxima muchísimo. Bien, y Pero este libro, bueno, ¿quieres decir algo no, para no, 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 concluir? nada. Únicamente otra cosa que decías, Sí, que si aplicáramos ahora al propio comunismo sí, el materialismo de bueno, yo creo que hay una manera de hecho, es algo que se está haciendo, mm, es la teoría del Estado de Gustavo Bueno, que desarrolla en los ensayos, en sí. el primer ensayo sobre las ciencias Ensayos. políticas. Mm, Eso es una cosa absolutamente genial, porque ahí es donde propone bueno la distinción entre capa basal y capa cortical, precisamente capa conjuntiva, perdón, del Estado, mm, y precisamente en esa dualidad es en donde está el problema del análisis del comunismo. Es decir, el mm, comunismo vendría a ser, bueno, lo que decíamos el otro día, una mm, absorción o un intento de reducir la capa conjuntiva a la capa basal. Es decir, mm, integrar en la capa basal lo que necesariamente tiene que funcionar en un contexto, digamos, de mm, libertad frente al principio de igualdad que gobierna la capa basal necesariamente, ¿no? Entonces, un poco yo sí, creo que por ahí iría la crítica al comunismo. Es decir, el comunismo es intentar integrar dentro de la capa basal un montón de realidades económicas, de realidades existenciales que no pueden ser reducidas a ese contexto. claro, no se puede olvidar la capa conjuntiva o incluso la Eso otra es. angular, la eje angular. Pero este libro, que piensen ellos, que tiene también Sí, su consecuencia y desarrollo, es muy interesante porque ahí plantea y criticas tú, ¿no? Es aquella asignatura del bachiller, ¿no? De CTS. sí. ¿A qué viene? ¿Cuál es el origen del libro y por qué este título? ¿Qué piensen ellos? Y Bueno, pues mira, esa el título, crítica. sí, sí. Mm, El título fue por lo siguiente, yo el libro lo tenía escrito, era en el fondo mm, el libro es intentar construir a partir de lo que había hecho de la ciencia de la encrucijada, intentar construir una filosofía de la tecnología. Eso era lo que pretendía hacer. Entonces mm, empezaba con un análisis de todas las interpretaciones sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad que se estaban dando en aquellos momentos, que era una especie de eclosión de literatura relacionada con esa temática, que estaba vinculada
con un movimiento que parece ser procedía de Estados Unidos, que era el movimiento CTS, y que yo enseguida vi que ese movimiento, de alguna manera, pretendía silenciar la parte de la corriente del enfoque marxista de esas relaciones, que era una cosa absolutamente estructural de la propia filosofía marxista, ya desde la época de Marx y demás, ¿no? Es decir, el Capital de Marx, el capítulo 13 dedicado a la tecnología, a las máquinas, es claramente un trabajo de un estudio CTS explícito. mm, Entonces, me puse a rastrear un poco toda esa bibliografía, a estudiarla, en el contexto efectivamente de esa asignatura que se introducía mm, en el mm, bachillerato con la LOGSE, que era la nueva ley que había, digamos, estructurado el sistema educativo, había desaparecido la filosofía, la historia de la filosofía de segundo bachillerato, y lo que hice fue un mm, estudio de eso, de tanto de los manuales como de los libros así, digamos, más académicos, institucionales, que fundamentaban esa nueva corriente, intentando primero denunciar la ocultación de la tradición marxista e intentando, por otra parte, defender el enfoque marxista de la técnica, que me parecía muy interesante, precisamente tomando como referencia a Boris Hessen, que tiene unos estudios magníficos en este ensayo sobre la técnica, sobre mm, la máquina, etcétera. De hecho, precisamente hice un ensayo para un diccionario de Román Reyes que se hizo de materialismo histórico sobre la idea de técnica y la idea de máquina a partir mm, del trabajo de Hessen. Y entonces, nada, tenía el trabajo preparado. José María Lasso me estaba animando a que lo publicara y justo en ese momento me llamaron de Madrid de una editorial que querían publicar un libro. eh, yo les mandé el texto. Cuando lo vieron ya no les gustó tanto porque tenía, digamos, un sesgo, digamos, marxista bastante importante. No, mm. pero dijeron que, bueno, que se lo resumiera, que le mandara un trocito, que iban a hacer un libro colectivo de jóvenes filósofos, no sé qué, y querían titularlo "Que piensen ellos". Así, ese era el título. Y entonces yo les dije que no quería hacer eso. Cogí el texto y lo hablé con Lasso y lo mandamos al Viejo Topo, a la revista, a la editorial del Viejo Topo, y Sí, allí en el Viejo Topo lo publicaron. Y en la entonces editorial cuando, es El Viejo Topo. Mm, sí, y cuando se decidió el título, pues le pusimos ese título, el que habían negociado conmigo la otra editorial, pero que luego no quisieron sacar. Y así se publicó. Que piensen ellos, pues era un poco lo de que inventen ellos de Unamuno. Era en el mm, fondo también una crítica a esa visión de la ciencia, de la tecnología anglosajona que está influyendo tanto sobre nosotros, y era un intento de defender un enfoque en la tradición histórico-cultural de la filosofía que recogía la tradición marxista y que recogía también pues los estudios que se estaban haciendo en Cuba en ese momento, que en Cuba había un ministerio de ciencia, tecnología y sociedad, es decir, que la cosa estaba totalmente institucionalizada. mm. Y nada, pues es un estudio de una reflexión sobre la técnica, sobre las distintas perspectivas de la técnica y utilizar el materialismo filosófico para ofrecer una alternativa. Ahora Entiendo. recientemente dentro del materialismo filosófico, Escuela de Oviedo, Luis Carlos Martín creo que tiene Sí, hace unos años filosofía, sí, sí, tecnología. sí, sí, creo que bueno, han seguido por esa línea, pero vamos, no, También no, habrán seguido, habrán bebido de tu libro también, supongo. no lo sé. Este libro sí fue muy leído por gente de la escuela. De hecho, por ejemplo, Íñigo Ongay, por ejemplo, lo comentó, creo que le hizo una reseña, y eh, creo que en aquellos años, Carlos Madrid, me parece que también lo leyeron, Pedro Insúa, es decir, había gente que le interesaban estos trabajos. ¿Cómo ves el panorama de esta nueva oleada del materialismo filosófico relacionado con la ciencia, la filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, a Carlos Madrid, a Luis Bien, Carlos no, Martín? ¿Cómo no lo sé. ves? ¿Ve esas polémicas que se han establecido sobre el hiperrealismo y todo eso? Sí, ¿Cómo ves tú desde la distancia no olímpica, sino sí. de ser un doctorando del propio bueno? ¿Cómo lo ves Sí, tú? bueno, pues me parece interesante. O sea que son unas peleas, hay unas discusiones muy acaloradas, pero bueno, tienen su fundamento filosófico la mayor parte de ellas. O sea que
pero yo, vamos, para mí polémicas como por ejemplo el hiperrealismo no me ofrece ningún interés. Quiero decir que no le veo la polémica porque entiendo, creo que el hiperrealismo se entiende bastante bien como lo plantea. Bueno, yo digamos, lo estudié en su momento, recuerdo para un ensayo que hice sobre la filosofía de Manuel Sacristán, que me pidieron para un congreso ahí en Barcelona, que luego no fue a través del ASO también. Me puso él en la cosa en la responsabilidad de hacerlo, porque se lo habían encargado a él y dijo que lo hiciera yo. Entonces, bueno, tenemos mucha amistad y yo lo que me mandaba al ASO, pues lo hacía siempre. Entonces, hice este trabajo y al final, pues introducía una especie de resumen de los principios filosóficos del materialismo que luego se publicó aparte como una especie de glosario de la filosofía materialista de Bueno, y ahí pues proponía un poco lo que es el hiperrealismo, que en aquellos momentos se había atendido muy poco, es decir, los estudiosos de la obra de Bueno no habían puesto el foco ni el interés en esa cuestión. Yo, sin embargo, pues era un asunto que le había utilizado de manera sistemática en el libro de Boris Hessen precisamente, y me parecía una cosa prácticamente casi hasta trivial, ¿no? Es decir, uno de los principios fundamentales del materialismo, pero se veía que no, luego pues eso, son como digamos eh, las nuevas, esas oleadas que dicen de seguidores de Bueno, pues que vuelven a replantearse un poco todos los temas, me parece bien. Ahora yo, eh, el más amargo de los debates ha sido, sin duda, el que se generó a partir del libro de cine, el de la ventana Ah, indiscreta. Ese sí que es, porque ese libro, mm, claro, lo que plantea es uno de los problemas clave de la filosofía, es decir, dentro de lo que es, si aplicamos la teoría esta de Eugenio Trías, de que la filosofía es el semáforo del saber, por así decir, el semáforo que indica por dónde pasan, si pasa un saber o no, como considerado como saber. Entonces, de repente, claro, la mayor parte, según dice Trías, por ejemplo, la mayor parte de los filósofos, todos los filósofos están de acuerdo en qué es saber y qué no lo es, aunque discutan sobre las razones por las que decimos que algo es saber y algo no lo es, ¿no? Sin embargo, cuando un filósofo o cuando a alguien se le ocurre decir que lo que a una de esas partes de lo que se consideraba no saber puede entenderse como un saber, entonces ahí se genera una polémica gorda. Y eso fue lo que hice yo con el libro de cine, porque se me ocurrió decir, además es la tesis de todo el libro, si utilizamos la teoría del cierre categorial, cabe entender o analizar las artes como una forma de conocimiento científico, un estudio de una dimensión, de una categoría de la realidad, que es la categoría de las artes, que estudian algo, es decir, un contenido, una serie de contenidos que los estudian de una manera muy específica también, con una forma de trabajar eso, que es lo que determina su aspecto como artes, por así decir, pero que en el fondo lo que están haciendo es estudiar digamos, una categoría o un ámbito, categoría de la realidad, yo lo que digo ahí en el libro es que lo que estudian las artes son las acciones humanas, las acciones finalistas. Entonces, estudiamos, catalogamos, analizamos las acciones finalistas en presente dramático, es decir, tal y como se están presentando, tal y como se están realizando. Entonces, el cierre categorial me parecía que era una teoría de la ciencia que abría la puerta o encendía el semáforo verde para eso que antes se consideraba precisamente desde la época de Platón un no saber, porque es precisamente, se entiende como simulaciones que ocultan lo real, etcétera, etcétera. Y entonces de repente analizarlo desde esta otra perspectiva y ver que si cabe la posibilidad de hablar de verdades dentro de las artes, igual que se puede hablar de verdades en cada categoría de las ciencias, y entonces se generó un debate ahí terrorífico, ¿no? Un debate sí. terrorífico que, en fin, ha habido, pues eso, un montón de gente dedicada a criticarme con mayor o mejor, con peor o mejor fortuna, ¿eh? Desde luego, la polémica no ha sido para mí nada edificante, desde luego, pero bueno, Pero esto es lo que es. se han hecho libros, ¿no? Sí, sí, se Creo han hecho que, libros respondiendo. cómo se llama? Pertenece también a la Escuela de Oviedo, ¿no? Este que ha hecho una alternativa Sí, filosofía del cine. ¿Cómo se hay llama? un. No mm, recuerdo. Bueno, tendremos ocasión de Fajarné. hacer.
Fajarnés, Fajarnés, sí, sí. Fajarnés. Sí, ese ha hecho, Tendremos ocasión, pero Pablo, bueno, no, de hacer un sí, encuentro sobre sí, sí, filosofía del sí, 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 cine sí. y lo invitaremos y podéis pues decir lo que pensáis sobre realmente el cine, pero Mm, sí que el cine es un tipo, una categoría nueva, ¿no? Del mundo sí, sí, construida, sí, ¿no? Como tú dices, que necesita ser pensada y da que pensar, o sea, porque tiene que pensar las imágenes, ¿no? Toda la historia de la filosofía de imágenes, ¿no? Igual que sí, es sustancia o causa, una temática. Desde Platón aquí, pensar las imágenes y cómo pensar también todas las consecuencias éticas y morales que están ahí en esas Sí, 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 acciones sí, sí. finalistas que dice Aristóteles, ¿no? En Mm, poética, ¿no? Ya, exactamente, creo que exactamente. en poética, Yo en la poética. el Mm, libro lo hago a partir de la poética de Aristóteles. Es decir, igual mm, que es decir, empiezo con el ensayo este de bueno del mm, individuo en la historia, que él mm, analiza ese momento en el que Aristóteles dice, bueno, pues la, la poética es más científica que la historia, porque estudia no lo que hizo mm, Alcibiades, sino lo que podía haber hecho, como con la figura. Entonces, bueno, pues yo mm, digo, vale, ahora, bueno, analiza la historia, pues lógicamente yo ahora voy a analizar la poética, no lógicamente igual a partir de mm, ese momento. ¿Por qué se mm, puede decir que la poética es más científica que la historia o más filosófica? Entonces, a partir de esa frase de sí. Aristóteles, pues hago el libro entero. Y me parece que es una manera interesante de abordar las artes Mm, porque el cine precisamente nos permite reconstruir todas las artes desde esa perspectiva. Es decir, si no hubiera sí. existido el cine, es probable que no hubiéramos llegado a esa conclusión. Pero una vez que está el Mm. cine, parece que todas las demás artes adquieren sentido desde la perspectiva del cine como, pues eso, como una forma Pero de comprender las eso, artes. tu obra fue pionera también, tú Sí, también sí, sí. fue pionera No, y no, que en eso luego posteriormente en literatura, Jesús G. Maestro ha intentado hacer también exactamente ha algo, hecho algo teoría crítica de parecido. la razón, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Jesús, hemos hablado en algún momento, pero él Mm, considera que lo científico es la crítica literaria, no las propias obras. mm, En mi caso, por así decirlo, el enfoque que yo pretendo hacer es que las obras de arte, es decir, las obras literarias o las obras mm, escultóricas o las obras cinematográficas, esas son las verdades de las ciencias, los teoremas de las artes, por así decir y mm, sus conexiones, claro, pues los teoremas están anudados unos con otros, igual que en las ciencias, pues yo creo que son mm, las obras de mm, arte las que constituirían las verdades de las verdades de las artes mm, entendidas como, como ciencias que estudian desde el presente dramático, por así decir, las acciones humanas, las acciones finalistas. mm. Eso es un poco la situación. Pero Es- bueno, te digo que yo he visto que estos años, sobre todo a partir de la muerte de Bueno, todos mm, los debates y todas las discusiones en la escuela de Bueno parece que van en una línea cada vez más rigorista, es decir, como si tuviéramos aquí mm, una especie de Sanedrín que va dictaminando lo que se puede considerar y no se puede considerar buenismo o materialismo filosófico, ¿no? Entonces, mm, yo creo que están un poco enfangados, engolfados en un debate, dándole mm. vueltas a lo mismo que no creo que sea nada útil, ¿no? Verdaderamente no le veo la utilidad, Sí. sinceramente, ¿no? Me recuerda a Calicles cuando, creo que en el Gorgia, Calicles decía a Sócrates, dice, bueno, tú habitas una casa vacía, tú haces filosofía y la filosofía está vacía, ¿no? Pero a veces hay que pensar que es bueno, ¿no? Aclarar las cosas, dejar las cosas para poder pensar y repensar todo el Ujú. materialismo filosófico, no hacer tanto barroquismo, sino no deja ver las cosas claras, ¿no? Hay un Sí, principio sí, de claridad, de claridad. Eso me lleva a la cuestión de la televisión. También es un tema, el libro de bueno de la televisión, muy interesante, muy interesante. que podemos, en otra ocasión hablaremos, hemos Sí, dicho de filosofía de cine, pues estamos acercándonos ya a la hora y no quería dejar pasar lo de las mentiras y el mito que tú consideras que es la posverdad, ¿no? En este mundo político de Trump y de todas las sí, ¿no? mentiras que circulan y para al electorado manejarlo para un sí, sí, voto sí, sí, sí. determinado. Porque en tu tesis es que la posverdad es un mito, ¿no? Y que las mentiras han existido siempre y se Exactamente. han aumentado ahora, ¿no? Al Sí, máximo. sí, 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 Pero esa que es la tesis. en realidad no hay nada nuevo bajo el sol sobre No hay eso. nada nuevo. O sea, lo único que, bueno, la tesis es eso,
que la posverdad es una de las manifestaciones de las estrategias de mentir, porque mm, mentir es fundamentalmente, esto lo he analizado también desde la perspectiva de bueno, del materialismo. La mentira es una forma de dominio, una forma de dominar eso. al contrario. Entonces, sirve mientras que lo necesitas dominar. Si lo tienes que dominar siempre, pues la mentira tiene que Mm, durar mucho, pero si se trata de dominarlo para conseguir unos objetivos determinados, pues evidentemente la mentira tiene que funcionar un tiempo. Luego se puede desvelar, luego se puede reconocer que ha sido mentira, etcétera. Y mm, hablamos de eso, de las armas de destrucción masiva en Irak o pues, es decir, mentiras de todo tipo, ¿no? Pues incluso ahora mismo en la guerra de Ucrania, las mentiras es una cosa completamente está al orden del día, el engaño sistemático, la censura, etcétera. Entonces, mm, toda aquella propaganda de la posverdad, evidentemente, yo creo que fue circunstanciada en el contexto de lo que estaba Trump en el poder y había que, digamos, sobrecargar la figura de Trump de valores negativos, yo creo, en el fondo, ¿no? Era condenarlo. Estamos en la época de la posverdad, todo da lo mismo, ¿no? Se está ocultando la cosa. No, es decir, estamos haciendo una mentira, estamos inventándonos o mm, conformando o generando la figura de un individuo que nos interesa desbancar por lo que sea y tenemos que deteriorarlo a través de mentiras, pues como siempre. ¿Eh? Es decir, mm, entonces, el problema filosófico de la posverdad sería, digamos, desde la perspectiva de la mentira, sería la posibilidad de alcanzar, digamos, de alcanzar una tecnología capaz de dominar nuestras mentes, por así decir, de dominarlas hasta el punto de que no fuéramos capaces de ver desde fuera lo que nos está ocurriendo, ¿no? Eh, pero, pero claro, yo creo que de momento no se está dando esa situación. Es verdad que las circunstancias que estamos viviendo en el siglo XXI son cada vez más alarmantes en ese sentido. Es decir, que vemos que hay un intento deliberado de alcanzar un control sobre nuestro pensamiento, una forma de engaño masivo que se está experimentando. Porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de la pandemia y demás, claro, pasamos gran parte de la pandemia y de meses posteriores pensando que aquello había sido un pangolín o que había sido un murciélago o no sé qué. Y claro, evidentemente la cosa se está poniendo cada vez más fea, se está viendo que las sospechas de que un laboratorio podía estar generando eso, es decir, esas sospechas son cada vez más fuertes. Ahora ya no importa porque ya el mal está hecho, pero mm, evidentemente estamos dándonos cuenta de que las estrategias de ensoñación y de adoctrinamiento y de manipulación y de engaño son muy eficaces, ¿no? mm. Entonces, bueno, la posverdad vendría a ser pues la realización de una sociedad o de una época en la que no hubiera ninguna manera de sobreponerse a ese engaño, ¿no? No sé si Mm. se conseguirá, pero desde luego eso es una amenaza. Bueno, Gustavo Bueno decía que el totalitarismo realmente era imposible porque no era imperfecto siempre, no podría controlar Claro, claro, claro. ¿no? A todas Todas las las variables. personas, todas las Mm. variables. Esa es un Y poco la ahí situación. vamos a ir terminando porque esto tiene un límite no más o menos canónico de 1 hora, pero quedamos de emplazados para lo de filosofía del cine ¿no? Vale. Y otros temas. Y antes vamos Y a el tema de terminar con... Vavilov, que no, Y el tema de Babilón también. Pues eso sí que no podemos hemos decir una palabra porque aquí en Murcia, el Mar Menor, está considerado como protegido, incluso se le ha considerado personal jurídica porque los nitratos de la agricultura de alrededor están destrozando la laguna, que le llaman, ya, o ya, el ya. Mar Menor. ¿Cómo, quién fue Babilón y por qué es tan importante? Lo mismo que es tan importante para la agricultura, no solo en Rusia, sino en Europa, Pues en el fíjate, mundo. sí, sí, es un personaje importantísimo. Por Mm, ejemplo, entre otras cosas, o sea, ya para hablar más muy concretamente, mm, toda la producción de cereales de Ucrania mm, y de Rusia, la mm, enorme cantidad de producción que tienen y esa capacidad, digamos, de distribución que ha generado dentro de la guerra de Ucrania, ese problema de qué mm, hacer con ese grano, etcétera, esa posibilidad la dio precisamente los estudios de Vavilov. Vavilov mm, desarrolló el Centro para el Desarrollo de la Agricultura en la Unión Soviética, el Centro BIR, ese instituto organizó el primer museo de plantas cultivadas del mundo. Ahí se mejoraron las simientes del trigo, de los cereales,
y se mm, experimentaron en todos los centros de experimentación de la Unión Soviética, incluido por supuesto Ucrania. mm, El mm. hecho de que Ucrania y Rusia sean el granero del mundo Es de ahí, por tiene que ver Vavilov. con la Mm, obra de Vavilov, no de él mm, solo, sino mm, del instituto y del equipo que él representaba. Toda mm. la... Sí, Y la guerra actual incluso tiene, una de las causas puede ser ese, controlar el granero sí, del sí, mundo que es sí, sí, claro. Ucrania y el Exactamente, Donbass exactamente. Eso es. y Ahí está detrás. De Odessa, el control de Odessa, siempre una ciudad rusa, Sí, siempre sí, en sí, sí. Margarita, ¿no? El maestro y Margarita, La el maestra gato, el Margarita. diablo, se traslada de Odessa a San Petersburgo Sí, sí, sin problemas ninguno. O en sí, la sí, misma, en Kiev ahí están los grandes sí, sí. autores rusos. Pero claro, Pues, fíjate la sí, tristeza de eso, un país como la URSS que desarrolla la mm, agricultura y convierte esas mm, regiones con una capacidad de producción inmensa que el capitalismo, la división, etcétera, nos conduce a una guerra destructiva que hace que todo eso, ese mm, potencial, ese desarrollo técnico y agrícola que se consigue con la investigación científica, se vaya a pique y no sirva para nada. Es una cosa lamentable, ¿eh? Desde luego. mm. Una de las cosas que le preguntaba yo, bueno, hablando con él es por qué se iban a producir las guerras, porque a mí siempre me han interesado filosóficamente las guerras, ¿no? Tengo algo en el Catoblepa también, algo sobre eso. Mm. Me decía, no, las guerras van a ser por el agua, por los recursos naturales, por aislar y cercar a China. Y se Sí, está cumpliendo, ¿eh? Se eso está está claro. cumpliendo. Eso Claro. hace Sí, 15 sí, sí. años o más. Sí, 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 Bien, sí. pues lo dejamos aquí, Vale, Pablo, vale. no porque queramos, sino por imperativo determinación del Del tiempo horario. canónico para hacerlo. Y Vale, un abrazo muy fuerte y muchas gracias y sigue adelante así como que vaya muy bien como profesor de filosofía en la Universidad, ¿no? De Oviedo. muchas gracias. Ya era hora A ver. y vamos a apagarla, vamos a detener la grabación.